vamos a ver algunos solvers incompletos. En el libro nos habla, presentan varios solvers. Uno de ellos son restricciones de igualdad y desigualdad, otros son de restricciones sobre booleano, que a cada uno de estos pues se le da como un nombrecito. Por ejemplo, este lo vamos a llamar EQ, este lo vamos a llamar bool. Está este otro sistema que son restricciones lineales sobre intervalos enteros. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Y sobre dominios enteros finitos. Y está este otro que tiene que ver sobre, de hecho, este actúa sobre restricciones aritméticas sobre enteros, sobre intervalos enteros. Y hay otro que tiene que ver sobre los reales, pero este no lo vamos a cubrir en la clase de hoy. Bien. Aquí hay algo a detallar. Yo voy a abrir, como ahora días, voy a abrir dos presentaciones, una que es esta presentación con los comments, y voy a abrir una editorial aquí. Voy a pegar esto acá abajo, para que lo vayan a ver. Entonces dice que para algunos dominios y restricciones no hay métodos eficientes de resolverlo. Y dice que algunas técnicas especializadas han sido desarrolladas y veremos o exploraremos algunas de esas técnicas. Aquí dice, por ejemplo, en general, de un CSP resultante, muchas veces no podemos generar todas las soluciones. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora 8 días vimos la regla de hiperconsistencia y era básicamente tener un CSP, por ejemplo, aquí tenemos una restricción, tenemos una variable con su dominio, y esto dijimos que era equivalente a este CSP aquí abajo, donde teníamos las restricciones no se modificaban, ¿cierto? Y lo que vendría a cambiar es los dominios de por lo menos una de sus variables, ¿sí? Teniendo en cuenta que este dominio, pues aquí se nota con D'I. D'I es un conjunto de elementos A que pertenece al dominio inicial de esa variable, tal que, ese valor, pues digamos que satisface la restricción. Bien. Sin embargo, aquí en ningún punto me dice cómo modificar este dominio. O sea, aquí me dice que x sub n o x sub i tenía un dominio inicial, y de una u otra forma vamos a llegar eh, a un dominio de prima, pero no me dicen cómo llegar a ese dominio. Entonces, básicamente eso depende del lenguaje específico, ¿cierto? O el tipo de problema. Entonces, lo que vamos a ver hoy, en la clase de hoy, es algunos problemas específicos, algunos dominios de problemas específicos. Vamos a ver cómo pasar de un dominio de estos a un dominio de estos, ¿cierto? Cómo modificar esos dominios. Y vamos a ver que con estos son solvers incompletos. En algunos casos puede que lleguemos a una solución, pero en muchos otros casos quizás no lleguemos a una solución. Bien. Bueno, antes de continuar, no sé si vamos a ver 4 solvers incompletos. Eh, entonces, el primer solver que vamos a ver, pues tiene una serie de reglas de igualdad y desigualdad. Entonces, aquí vamos a arrancar con las reglas de igualdad. Algunas de estas quizás ya las hemos visto durante el curso. Entonces dice, considere restricciones de igualdad y desigualdad sobre dominios arbitrarios. Entonces, vamos que tenemos una restricción, una restricción que me dice que x es igual a x, o llegamos a un punto donde el CSP deduce eso, dice que x tiene un dominio D. Entonces, lo que se puede hacer es que como x es igual a x, esta restricción la podemos quitar, ¿sí? Y simplemente dejamos que x pertenezca a D. Entonces, esta es regla 1. Y la regla igual número 2 me dice que si tenemos que x es igual a y, que x toma valores del dominio de x y toma valores del dominio de y,
podemos, lo que podemos hacer es dejar la restricción y si X va a tomar valores del dominio de DX interceptado con el dominio de Y. De la misma manera, Y va a tomar valores del dominio de X interceptado con el dominio de Y. Eso toda vez que X y Y son iguales. Noten que la restricción no desaparece porque interceptar los dominios no me garantiza que al yo asignar un valor a X de este posible dominio resultante sea igual a Y, ¿cierto? Puede que aquí hayan varios valores y la restricción debe conservarse para mantener la igualdad. Cuando X tome un valor, debe tomar ese mismo valor. ¿Listo? Entonces, esta restricción no se puede eliminar. Tenemos aquí algunas reglas referentes a la desigualdad. Entonces me dice que X es diferente de X y X pertenece a un dominio. Si nosotros llegamos, si un CSP llega o deduce esto, que X es diferente de X, lo que debe suceder es que se elimina la restricción, se quita y X toma valores del dominio vacío. Luego esto es un CSP fallido, porque recordemos que un CSP fallido o un CSP es fallido cuando alguno de los dominios se llega vacío, ¿cierto? También de pronto cuando alguna de las restricciones no se satisface. Bien, esta es la regla de desigualdad 2. Entonces me dice que si tengo una restricción, un CSP con esa restricción que me dice que X es distinto de Y, y si X toma un valor del dominio de X y Y toma un valor del dominio de Y, lo que podemos hacer es quitar la restricción y dejar los dominios de X y de Y igualitos, siempre y cuando la intersección de esos dominios sea vacío, es decir, que no comparta ningún elemento. Digamos que esto es una condición que se debe cumplir para poder deducir este CSP de aquí abajo, ¿sí? Si este dominio y este dominio no comparten absolutamente ningún valor, cualquier valor que tome la X de ese dominio va a ser distinto a cualquier otro valor que tome la Y de ese dominio, ¿sí? Entonces, luego esta restricción digamos que no la necesitaríamos, porque ya de por sí los dominios nos garantizan que las variables van a tomar valores distintos. Entonces, esto nuevamente hay que tener cuidado con esta, porque digamos que la forma de garantizar que se pueda llegar a este CSP es que la intercepción de esos dos dominios sea vacía. Esa es la regla de desigualdad número 2. Y hay una tercera regla de desigualdad que me dice que si X es distinto de Y, ¿sí? Si tenemos un CSP con esta restricción, donde X tome un valor del dominio D y Y es igual a una constante, entonces lo que podemos hacer es que se quita la restricción, como podemos ver aquí abajo, la eliminamos, y lo que hacemos es que del dominio de X eliminamos esa constante. Como X tiene que ser distinto de Y, la sacamos del dominio de X y la Y mantiene su valor, ¿cierto? Al nosotros sacar el constante del dominio de X, ya eso nos garantiza que cualquier valor que X tome de ese dominio va a garantizar la restricción que X sea distinto de Y. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto es posible en ambas direcciones, ¿no? Si tenemos X es diferente de Y o si tuviésemos Y diferente de X. Bueno, vamos respecto a estas reglas, este conjunto de reglas, pues reglas bastante, creo que ya algunas de estas las habremos mencionado durante el curso. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es como unas preguntas sobre, vamos a resolver dos ejercicios al respecto, para que tratemos, aquí abajito hay un teorema, pero antes de llegar a ese teorema yo quiero que miremos casos donde se dan donde podemos aplicar estas reglas y tratamos de luego de eso analizar el teorema que está aquí abajito. Entonces, bien, aquí me dice, hay un teorema respecto a eso que me dice que un CSP solamente con restricciones de igualdad y desigualdad es hiperconsistente si solo está cerrado bajo la aplicación de esas reglas, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que, que un CSP es hiperconsistente si solo si está cerrado bajo la aplicación de esas reglas, ¿vale?
Luego, si un CSP no está cerrado a la aplicación de las reglas, puede que sea o puede que no sea hiperconsistente. ¿Sí? Realmente si tenemos lo contrario, digamos que en este caso, si no está cerrado bajo la aplicación de la regla, yo no podría saber si es hiperarcoconsistente o no. Solamente si se da este caso, yo puedo decir que es hiperarcoconsistente. Un CSP que solo tenga restricciones de igualdad y desigualdad, ¿no? Porque si Exacto, tuviera otro tipo de exacto. restricciones, como no sé, X más Y diferente de Z, ese no entra dentro de este teorema. Exacto. Pasemos al siguiente solver, ¿cierto? Entonces, este tiene que ver con restricciones booleanas y básicamente este tipo de solver va a estar compuesto de variables booleanas que van a tomar valores del dominio 0, 1, pues donde 0 es falso y 1 es verdadero, y una expresión booleana es de este tipo, ¿cierto? Vamos a tener X que tiene unos dominios y esos dominios pues van a tomar valores en 0 y 1, ¿listo? Entonces X pues, en este caso sería una expresión booleana. Perdón, boolean, esta es una expresión de dominios booleanos, perdón. Y aquí tenemos las expresiones booleanas, pues van a estar compuestas por variables booleanas. Vamos a poder utilizar la negación, vamos a poder utilizar la conjunción y también la disyunción. Ahora, esto es una expresión booleana. Y una restricción booleana va a estar dada por algo de esta forma, ¿cierto? Donde S y T son expresiones booleanas. Es decir, yo puedo tener cosas como, no sé, X y Y igual a, no sé, a Z o X, o cosas por ese estilo. Entonces, aquí hay algunos ejemplos. X igual a Y, no X igual a Y, X y Y igual a Z, X o Y igual a Z, ¿cierto? Entonces, digamos que este es nuestro lenguaje y este lenguaje nos va a permitir escribir cosas de este tipo. ¿Listo? Entonces, si tenemos ese lenguaje, nosotros tenemos algunas reglas de transformación. Recordemos que las reglas de transformación, digamos que de cierta forma en nuestro CP resultante pueden incluir variables nuevas o pueden incluir restricciones nuevas. Aquí tenemos, voy a pegar esto por acá para hacer aclaraciones. Peguémoslo por acá. Entonces muchas veces recordemos que cuando tenemos restricciones, reglas de transformación, ¿cierto? Entonces se pueden introducir variables auxiliares eh, para transformar el CSP en uno que sea equivalente, ¿cierto? Entonces este proceso pues ya lo hemos discutido antes y puede ser visto como una etapa de preprocesamiento. Entonces se acuerdan cuando vimos el framework para resolver CSPs, vimos un algoritmo y en ese algoritmo había una parte de preprocesamiento, ¿cierto? Y ese preprocesamiento podemos ver como esta fase donde vamos a aplicar reglas de transformación, es decir, vamos a agarrar nuestro CSP y lo vamos a llevar a una forma sintáctica deseada. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, si tenemos no S igual a T, ¿cierto? Donde S es una expresión, entonces podemos incluir una variable fresca X, ¿cierto? Entonces no X, vamos a un poquito más grande. Entonces, no X, ¿cierto? Igual a T, y decimos aquí que S es igual a X, ¿vale? E introducimos esta variable nueva. Es una forma de introducir una variable para llevarlo a una forma sintáctica deseada, ¿vale? Tenemos aquí otro ejemplo, me dice que no es igual a E, esta T también la podría, por ejemplo, yo reemplazar por una Y, ¿cierto? Ponerla aquí e incluimos la variable Y dentro de las variables. También en algunos casos podemos, ahorita vamos a ver unas restricciones que tienen unos operadores. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un S operador, puede ser un OR por ese estilo, igual a U,
¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta S yo la puedo reemplazar por esta X, ¿sí? Y incluyo la X dentro del dominio de las variables y digo que X es igual a X. Yo puedo hacer ese tipo de cosas. Recordemos que esos son reglas de transformación. Bien. Profe, Dime, me recuerda que era de E. ¿qué era qué? De E. Estos son los dominios de las expresiones de las variables. Allí Ok, van allí digamos que en ese caso, como S y T son expresiones, entonces contiene todas las variables que aparecen en esas expresiones. Lo que sí hay que garantizar es que esta variable que se introduce aquí es una variable fresca, es decir, que no está dentro de D. ¿Listo? ok, gracias, profe. Bien. Aquí un ejemplo, entonces me dicen que X y S es igual a Z, entonces lo que hace es que es una expresión y se reemplaza por una Y que es una variable fresca y se incluye esa restricción en el CSP, ¿vale? Esto para llegar a una forma deseada, ¿listo? Mm, hay unas reglas, entonces, por ejemplo, si yo tengo que X y Y es igual a Z, y si tengo que X toma el valor del dominio de X, Y toma valores del dominio de Y tengo que Z toma valores del dominio con un único elemento que es 1, eso quiere decir que Z es igual a verdadero, ¿cierto? Si Z es igual a verdadero, ¿yo qué puedo decir de la X y la Y? Yo puedo decir que X necesariamente debo mirar si debo interceptar el dominio de la X con el valor de 1 y debo también interceptar el dominio de la Y con el valor 1. Recordemos que yo no pongo directamente X es igual a 1, ¿sí? Porque yo no sé si en el dominio de la X el 1 está. Luego yo tampoco sé si en el dominio de la Y está el 1. Entonces yo debo interceptar los dominios de esas variables con el 1. ¿Listo? Y noten ustedes que la restricción desaparece, ¿vale? Visto de otra forma, entonces si tenemos que X y Y es igual a Z y si Z es igual a 1, eso implica que X es igual a 1 y Y es igual a 1, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestro solver para booleanos. Este solver para booleanos tiene 20 reglas. Entonces hay algunas que tienen que ver con igualdad, otras con negación, otras con AND, ¿cierto? Y otras con OR. Entonces miremos las de igualdad. Me dice, si X es igual a Y, X igual a 1 implica entonces que que Y sea igual a 1, porque son iguales. Si tenemos esta restricción X igual a y Y es igual a 1, implica que X necesariamente es igual a 1. Si tengo que X es igual a y X vale 0, y Y vale 0, y si tengo que X es igual a y Y vale 0, eso implica que X vale 0. Bueno, no hay ningún problema con esas reglas. Miremos otras reglas, por ejemplo las del NOT. Si tengo no X igual a y X es igual a 1, eso implica que Y es igual a 0. Si tengo no X igual a y X vale 0, pues eso implica que Y vale 1. Y lo mismo para Y. Si no X es igual a y vale 1, eso implica que X vale 0. Si no X es igual a tengo que Y vale 0, eso implica que X es igual a 1. ¿Listo? Esto ya lo miramos. Ahorita lo miramos. Tenemos las del AND. Entonces, por ejemplo, si X y Y es igual a Z, y si yo sé que X vale 1 y Y vale 1, ¿sí? Como lo dice acá, eso implica que Z necesariamente vale 1. ¿Listo? Si yo tengo que X y Y es igual a Z y sé que X vale 1 y Z vale 0, ¿cierto? Si esto vale 1 y esto vale 0, luego Z, en ese caso, perdón, si tengo que X vale 1 y Z vale 0, ¿sí? Y en ese caso vale 0. O si tengo que si Y vale 1 y Z vale 0, ¿cierto? Entonces eso implica que X es igual a 0. Otras reglas también me dicen, por ejemplo, que si X es igual a 0, eso implica que Z vale 0. ¿Sí? Miren que si yo sé que este vale 0, necesariamente este tiene que valer 0 porque ese ya no se va a satisfacer. No me dice nada respecto a la Y. ¿Sí?
O miren este otro. Si lleva 0, eso implica que z vale 0. ¿Sí? Noten ustedes que aquí hasta el momento no hemos visto ninguno donde, por ejemplo, si z vale 0, eso no me dice nada. O sea, si z vale 0 solito, no me dice nada sobre la x y la y, porque puede que ambas sean 0 o puede que una de las dos sea 0. Y establecer esa regla, digamos que sería un poco más, no, mejor dicho, para establecer esa regla tendría que decir que x vale 0 o y vale 0. Y para escribir eso me saldría de lo que me permite escribir este lenguaje que definimos aquí arribita, ¿sí? Porque tendría que utilizar como que x, la voy a escribir aquí, tendría que hacer como que x es igual a 0 o y igual a 0, ¿cierto? Y en el lenguaje no hay nada que me permita escribir eso de esa manera, ¿vale? Entonces, por lo menos en esta regla no aparece ese tipo de, no aparece esa regla para cuando z es 0. Miremos esta última, me dice que si z vale 1, entonces eso implica que x necesariamente tiene que valer 1 y y vale 1. Y en el caso del OR, si tengo que x o y igual a z, entonces si x vale 1, entonces z vale 1. Si la x y la y vale 0, eso implica que z vale 0. Si la x vale 0 y la z vale 1, eso implica que y vale 1. Si la y vale 0 y la z vale 1, eso implica que x vale 1. Si la y vale 1, entonces la z vale 1. ¿Sí? Si la y vale 1, no importa que valga la x, la z ya va a valer 1. Y si la z vale 0, eso necesariamente implica que x vale 0 y y vale 0. ¿Vale? Entonces, nuestro sistema de reglas booleano. Vamos a ver qué más hay por acá. Voy a copiar esto y lo voy a pegar por acá. Creo que tengo un espacito. Entonces me dice que algunos CSP booleanos que están cerrados bajo la aplicación de estas reglas no estén ni fallidos ni resueltos, ¿cierto? Recordemos que estamos en solo incompletos. Incluso si algunos de los dominios tienen un solo elemento. Entonces aquí nos dan un ejemplo. Por ejemplo, si me dicen x y y igual a z, me dicen que x toma valores en el dominio 0,1, y toma valores en el dominio 0,1 y z vale 0. Entonces, este ejemplo que les decía ahorita. Si z vale 0, yo no puedo decir nada sobre la x o la y, ¿sí? O en este caso no hay ninguna regla que me permita decir nada sobre la x o la y. Entonces miren que si yo tengo esto, incluso si hay algunos elementos en los dominios que tienen un solo elemento, yo no puedo decir si este CSP está fallido o está resuelto, ¿sí? De hecho no puedo aplicar esas reglas. Bien. Y miremos un ejemplo. Entonces aquí tenemos un sumador completo. Entonces, la idea es que a través de esas reglas que vemos ahí arribita, yo puedo determinar los valores de las variables que están asociadas a este sumador. Entonces, un pequeño borderis, nosotros tenemos, no sé, en sus cursos de arquitectura, ustedes vieron, quizás vieron lo que era un sumador completo, ¿cierto? Entonces, básicamente es un circuito que me permite sumar tres variables o tres variables de un solo bit. Entonces, I1, I2 y 3. Entonces, aquí tenemos la entrada I1, I2 y la entrada I3 estamos diciendo que es 0. ¿Sí? Entonces, en sus cursos ustedes vieron que para uno sumar las tres variables, eso se hace a través de un SOR. Entonces, I1 más I2 más I3 suma por aquí con este SOR y el resultado de esta la sumamos con este SOR. Luego, este es el valor de la suma, ¿cierto? Y siempre nos va a llevar a un donde tenemos el valor de la suma y el otro es un carry, o una carrera. ¿Sí? Eso a grosso. Entonces me dicen, mire, tenemos este sumador completo, ¿cierto? Que es un circuito lógico. Y yo quiero determinar cuáles son los valores de I1, I2, X1. X1 es la salida de este SOR,
Y2 es la salida de este AND, Y1 es la salida de este AND, la salida de este XOR es O1. Si conozco que esto vale 1 y si conozco que esto vale 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí no podría mirar, ¿cierto? Cuánto vale Y1 y cuánto vale Y2, porque pues, digamos que necesitaría información previa para poder determinar estos valores de este AND, ¿cierto? Yo podría determinar cuál es el valor de este SOR porque yo necesitaría saber los valores de estas variables. Ahora, si miramos este SOR de aquí, digamos que tenemos conocer una entrada, pero requiere la otra entrada que yo no conozco. Pero si miramos este AND, noten ustedes que a este AND le ingresa por aquí un 0. ¿Sí ven? Y entonces nosotros sabemos que cuando una de las dos variables de entrada del AND es 0, ¿sí? La salida, ¿sí? Este resultado va a ser necesariamente 0. Entonces luego Y2, este Y2, podemos decir que es 0, ¿cierto? Sin importar que valga X1, ¿vale? Ahora, miremos este OR. Yo ya conozco las entradas del OR. Si una de las entradas del OR es 0 y la salida es 1, para que eso se cumpla, si de hecho nos podemos venir aquí a buscar la regla, la salida tiene que ser 1 y una de las entradas es 0. Entonces, en este caso sería, a ver, salida 1, Z1, y una entrada con 0. Podemos mirar esta regla. Esta, es esta. Entonces tenemos que si Z vale 1, ¿cierto? Este Z vale 1 y X vale 0, eso implica que Y tiene que ser igual a 1, ¿vale? Entonces esa es la regla que vamos a aplicar aquí. Entonces aquí tenemos que una de las entradas es 0, ¿cierto? La salida es 1, luego este 1 tiene que necesariamente, para que la salida sea 1, este Y1 tiene que ser 1. Entonces allí lo ponemos. Y ahora miren algo interesante. La salida de este, por ejemplo, la salida de este AND es 0. Y ahorita veamos que cuando la salida de un AND es 0 y estas variables yo no las conozco, ¿cierto? Si conozco alguna, yo, por ejemplo, que esta entrada sea 0 a este AND, yo no puedo decir nada de X1 porque puede ser o 1 o puede ser 0. Pero si la salida de este AND de aquí arribita es 1, yo necesariamente tengo que garantizar que ambas entradas sean valores 1. Entonces, si este AND, la salida es 1, podemos decir que X1 y X2 ambos valen 1. Y eso es lo que me dice acá, ¿cierto? Luego, ya conociendo estas dos entradas, yo puedo determinar cuál es la salida de este SOR. Recordemos que la salida del SOR, cuando ambos son 1, en ese caso, es un 0. ¿Listo? Ahorita ya conozco ambas entradas de este AND, miren. Fueron casualmente dos ceros. Y miremos este otro SOR de aquí para determinar el valor de la suma. El valor de la suma sería dado por un 0 que entra por acá y un 0 que entra por acá. Luego esta salida aquí es 1, ¿cierto? Entonces básicamente eso es lo que me está diciendo 1 más 1, eso me da 0 y lleva un 1, ¿cierto? En el acarreo. Y ese es el SOR. Y es, digamos, que una de las posibles aplicaciones de ese solver que acabamos de ver allí. Bueno, vamos a una anotación. Respecto a eso, un teorema, porque el teorema no está en la presentación, pero hay un teorema. Voy a pegarlo aquí. Que me dice que un CSP, cierto booleano que no esté fallido, es consistente si y solo si está cerrado bajo la aplicación de las reglas de este sistema booleano. Bien. Nuevamente el teorema aplica solamente a CSPs que tengan este tipo de restricciones.